Antes que nada, yo quiero agradecer a Antonio Tello, que es un amigo, un poeta amigo, por la invitación para participar en el ciclo 10×10, a la Casa de la Cultura de Río Cuarto y, por supuesto, a la Secretaría de Cultura de Berrotarán. Ustedes me escuchan bien ahí, ¿no? En este tono, sí, pues estoy tan congestionado que estoy medio sordo, así que no me escucho a mí mismo. Vamos entonces, como decía Antonio, a ver... a partir del poema de Correspondencias de Charles Baudelaire, como una pequeña lectura de esto. Quisiera comenzar este encuentro con una anécdota personal. Hace algunos años me interné en las calles del viejo cementerio de Montparnasse en busca de la tumba de Baudelaire. Por suerte no es una tumba difícil de encontrar. Llegué a la esquina indicada por el mapa que había adquirido en la entrada del cementerio, doblé y la vi. Me causó cierta gracia e impresión cuando noté que en la placa de mármol, justo arriba del nombre de Charles Baudelaire, se referenciaba que allí estaba también enterrado el general Jacques Opic, padrastro de Baudelaire, y a quien el poeta en todo momento hizo conocer su odio y su desprecio. Seguramente el autor de Las Flores del Mal no hubiera estado muy contento de saberse al lado de su padrastro. Cuentan que mientras se desarrollaban los disturbios de París en 1848, que buscaban acabar con el régimen de Luis Felipe de Orleans e inaugurar la Segunda República, Baudelaire participó de la revuelta y de las barricadas por las calles de la ciudad. También dicen algunos comentaristas que gritaba a voz en cuello: «Hay que fusilar al general Opic». Ese era el gran grito de Baudelaire, que era su padrastro. Tal vez importe poco saber si Baudelaire siguió o no siguió siendo republicano en cierto modo, ya que para algunos el acto más rebelde de nuestro poeta no fue el llamado a fusilar a su ahora eterno compañero de tumba. Baudelaire fue una tensión contradictoria en la belleza durante toda su vida, y su obra, más allá de los aspectos políticos, religiosos y sociales, fue en verdad una obra revolucionaria, tan importante como lo que pasó en París en el 79 o en el 48, a nivel literario, claro. Así lo entienden varios de sus comentaristas al emplazarlo como padre precursor del simbolismo y de la poesía moderna. Para Hugo Friedrich, por ejemplo, Hugo Friedrich escribió un libro muy importante que fue La estructura de la poesía moderna. Con Baudelaire comienza la despersonalización de la poesía en la modernidad. Es decir, comienza a dejarse de lado la concepción romántica entre las que se encontraban Víctor Hugo y Alphonse de Lamartine, entre otros. Cito ahora a Friedrich. Las Flores del Mal no son literatura de confesión, no son el diario íntimo de sus estados de alma. Cualquiera que sea allí la parte de los sufrimientos del hombre aislado, desdichado y enfermo. Baudelaire nunca puso fecha a sus poemas como lo hacía Víctor Hugo. Ninguno de sus poemas se esclarece en su temática por la biografía del autor. Con Baudelaire comienza la despersonalización de la poesía moderna, al menos en el sentido en que la poesía no surge más de la unidad que se instaura entre la poesía y un hombre dado como lo querían los románticos. Hasta aquí la cita de Friedrich. Pero también es cierto que la segunda mitad del siglo XIX francés fue de algún modo una acumulación de ismos. Aquello que la academia y la crítica separó en escuelas, movimientos y tendencias, como romanticismo, realismo, naturalismo, simbolismo, etc.,
no tuvo fronteras tan estancas ni tan precisas y convivieron unos con otros enriqueciéndose en algunos casos o atacándose en otros. Al mismo tiempo que las tendencias culturales presentaban esta convivente melange, el mundo político francés, luego de 1789, basculaba entre la República y las tendencias más totalitarias, como las que venían de la realeza o del imperio. Luis Napoleón Bonaparte, elegido como presidente en 1848 por sufragio masculino, da un golpe de Estado en 1851 y en 1852 queda constituido el Segundo Imperio, que llegará hasta 1870, época de la Guerra Franco-Prusiana. Vendrá luego la Comuna de París y la Tercera República. Como ustedes podrán notar, la situación política y cultural estaba bajo una constante ebullición. El Segundo Imperio, además, fue una de las épocas de mayor florecimiento urbanístico de París en razón de la intervención del barón Haussmann. Baudelaire va a vivir la mayor parte de su tiempo creativo bajo el Segundo Imperio, este Segundo Imperio que es la parte como más floreciente del mundo parisino, tanto en lo cultural como en lo literario particularmente. Su libro, Las Flores del Mal, y el poema que nos convoca, Correspondencias, pertenecen a esta época de Luis Napoleón. Si rastreamos el momento genético de Las Flores del Mal, vamos a encontrar que hay un primer grupo de poemas que nacen hacia más o menos 1840. La primera publicación es de 1857 y a través del editor Poulet-Malassis, que se convertirá en amigo íntimo, para luego ya cerrar una definitiva edición en 1868, cuando el poeta ya ha muerto. Así como la constitución del texto definitivo fue por etapas, también es preciso decir que la primera publicación de Las Flores del Mal fue a juicio bajo los cargos de ofensa a la moral religiosa y ofensa a la moral pública y las buenas costumbres. El proceso se llevó a cabo en el año 1857, año en el cual también fue procesado Flaubert por su obra maestra, que ustedes conocerán, Madame Bovary. Evidentemente, el poema Correspondencias no era parte de los poemas condenados, pero como sabemos, Las Flores del Mal es una obra que tiene una unidad notable y donde cada pieza tiene que ver con todo el conjunto. Llama la atención que en la acusación del abogado imperial, Ernest Pinard, haya una mirada como obsesiva contra, y cito lo que dice Pinard, esa fiebre malsana que lleva a pintarlo todo, a describirlo todo, a decirlo todo como si el delito de ofensas a la moral estuviese abolido o como si esta moral no existiera. Pinard se refiere evidentemente a las descripciones eróticas de Baudelaire en algunos de sus poemas, pero nada más lejano a esa descripción total que dice Pinard. Justamente, Baudelaire, a partir del poema Correspondencias, deja entender en esa primera parte que es casi como su estética personal, junto con los poemas Elevación, El Albatros y Bendición, el papel fundamental del lector y del arte, papel que conlleva el introducirse en el bosque de símbolos, esta es una parte del poema, papel que exige al lector avisado experimentar las correspondencias, pasar a través de ese cielo y de ese infierno. Baudelaire nunca explica todo o describe todo, al contrario, nos invita a su viaje y nos deja ver con nuestros propios ojos el poema. Correspondencias, poema que nos ocupa, trata justamente de esta no totalidad, de esta necesaria vinculación entre el mundo sensible y la trascendencia. La defensa de Baudelaire realiza un itinerario magnífico por los autores de la época y los clásicos franceses para demostrar la inocencia del poeta o la injusticia del proceso. Baudelaire es absuelto en lo que respecta a la ofensa de la moral religiosa, pero en torno a la moral pública y las buenas costumbres, y cito, por el efecto funesto de los cuadros que presenta el lector y que en las piezas incriminadas conducen necesariamente a la excitación de los sentidos
mediante un realismo grosero y ofensivo para el pudor, considerando que Baudelaire, Poulet-Malassis y Desbrois, que Desbrois era el imprentero, digamos así, han cometido el delito de ultraje a la moral pública y a las buenas costumbres, condenan a Baudelaire a 300 francos de multa, a Poulet-Malassis y a Desbrois cada uno a 100 francos de multa. Como verán, los poetas llevan la peor parte porque tienen que pagar más. Ordena la supresión de las piezas que llevan los números 20, 30, 39, 80, 81 y 87. Esto es tal cual lo que dice el proceso. Estos poemas son los siguientes, por los títulos se darán cuenta lo de la ofensa a la moral pública. Lesbos, mujeres condenadas, el leteo, a aquella que es demasiado alegre, las joyas y la metamorfosis del vampiro. Baudelaire muere un año antes de la edición definitiva de 1868, con los estragos de la sífilis en su cuerpo y sufriendo las inevitables alteraciones mentales que trae consigo la enfermedad. Padece una afasia durante el último periodo para morir luego en los brazos de su madre. Tanto en su obra como en su vida, la luz y las tinieblas componían un todo que, si bien manifestaban la genialidad del poeta, dejaban entrever también el sufrimiento y la terrible tensión del corazón humano. 3 artistas fueron admirados por Baudelaire que también funcionaron como precursores en la modernidad y, al igual que el poeta parisino, padecieron esta tensión maravillosa entre la luz y las tinieblas. Me refiero a Richard Wagner, al músico, a Edgar Allan Poe y a Delacroix, el pintor, por quienes Baudelaire no solo tuvo una gran admiración, sino que además fueron parte central de los ensayos literarios y artísticos. Capítulo aparte merecería Poe, a quien Baudelaire introdujo en Francia a través de la traducción de las narraciones extraordinarias. Un dato curioso, que es de los diarios de Baudelaire, el escritor norteamericano aparece nombrado en su diario íntimo, el diario íntimo de Baudelaire, como intercesor celestial junto a su criada y a su padre. Leo textualmente, dice: hacer mi oración a Dios todas las mañanas, reservorio de fuerza y justicia, a mi padre, a Mariette y a Poe como intercesores. ¿Sí? Rezarle a Poe es una cosa bastante extraña. Correspondencia es extraña, digo, no extraña, es extraña en esta época. Correspondencia es uno de los poemas que directamente aluden a esta tensión entre lo inmanente y lo trascendente, entre lo finito y lo infinito, entre lo material y lo etéreo. Ya en el proemio que abre el libro de Las Flores del Mal, Baudelaire presenta esta tensión, el tedio metafísico y el satanismo, lo pongo entre comillas, porque el satanismo en Baudelaire no está vinculado a una cosa meramente infernal, sino a estratos del mundo, el mundo sensible y el mundo inteligible, digamos así, que tiene lo divino y lo satánico, digamos, en el lenguaje de Baudelaire. En nuestra cabeza, dice Baudelaire ahí en el proemio, un pueblo de demonios se divierte. Esta tensión se vincula directamente con el concepto de modernidad. En El pintor de la vida moderna, que es uno de los grandes ensayos de Baudelaire, de 1863, Baudelaire dice lo siguiente: la modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno, lo indecible. Vamos a volver después a esto de la mitad del arte. El poeta entonces va a ser quien articule entre esos mundos lo infinito y lo finito. El poeta, por un lado, demiurgo y creador, al estilo platónico, pero también intercesor y mediador, adentrándose en el bosque de símbolos para alcanzar las esencias inmutables. Pero vayamos ahora al poema. Yo lo voy a leer primero en francés por una cuestión, simplemente para que veamos la sonoridad del poema de Baudelaire. Correspondencias. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles.
l'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, les benjoins et l'encens, qui chantent les transports del esprit y de sens. Y esta traducción que yo tomé, que es de Raúl Gustavo Aguirre, una traducción excelente porque es muy difícil a veces traducir cuando hay rima y métrica, traducirlo a otro idioma, o a veces se inclinan por la traducción literal, a veces hay una rima forzada. Realmente Raúl Gustavo Aguirre hace una construcción casi perfecta del poema de Baudelaire, que no es así en todos los casos. Después les voy a dar una clave. Cuando ustedes vean una traducción en un verso que les voy a dar, ya saben que es una mala traducción de Baudelaire, pero ahora lo vemos. Correspondencias por Raúl Gustavo Aguirre, del poema de Baudelaire. La creación es un templo donde vivos pilares dejan surgir a veces unas voces oscuras. Allí los hombres pasan a través de espesuras de símbolos que observan con ojos familiares, como confusos ecos que a lo lejos se ahogan en una tenebrosa y profunda unidad, vasta como la noche, como la claridad, perfumes y colores y sonidos dialogan. Y así hay perfumes frescos como recién nacidos, verdes como los prados, dulces como el oboe, y hay otros triunfadores densos y corrompidos, todos de una expansión infinita movidos, como el almizcle, el ámbar, el incienso, el aloe, que cantan los transportes del alma y los sentidos. Ahí la traducción que yo les decía, y así hay perfumes frescos como recién nacidos, en francés, il est des parfums frais comme des chairs d'enfant. Muchos traducen d'enfant como infante, y enfant es chico, hijo, sino hijo o niño. Infante es una palabra que no usamos generalmente, y hay muchas traducciones de ese tipo que se encuentran en el mercado, digamos así, editorial. La creación es un templo donde vivos pilares dejan surgir a veces unas voces oscuras. En realidad Baudelaire dice confusas, no oscuras, pero de todos modos Raúl Gustavo Aguirre acierta en el sentido y modifica el texto por las necesidades de la rima. Dicho esto, podemos ver que hay un primer planteo del escenario en donde va a desarrollarse la vida humana. La creación es un templo, un lugar de culto. Los seres humanos estamos arrojados en el mundo, para decirlo heideggerianamente, pero a diferencia de Heidegger, para Baudelaire hay como una mano divina o un más allá con toda su complejidad que rige este designio. Allí los hombres pasan a través de espesuras, de símbolos que observan con ojos familiares. Espesuras o bosques de símbolos más precisamente. Hay entonces una tarea del ser humano y esa tarea consiste en desentrañar aquello que me es ofrecido y me conecta y vincula con ese otro lado, con ese más allá de lo infinito, lo tenebroso, lo divino, lo trascendente. El mismo Baudelaire, en un breve ensayo sobre el Tannhäuser de Wagner, se cita a sí mismo, estos dos cuartetos del soneto Correspondencias y aclara lo siguiente. Un poco antes va a decir esto. Además, no sería ridículo razonar aquí a priori, sin análisis y sin comparaciones, ya que lo que sería verdaderamente sorprendente es que el sonido no pudiera sugerir el color, que los colores no pudieran dar la idea de una melodía y que el sonido y el color fueran impropios a traducir las ideas. Las cosas siempre se han expresado por una analogía recíproca, desde el día en que Dios profirió el mundo como una compleja e indivisible totalidad.
Esto dice un poquito antes de citar los dos cuartetos de correspondencias. En este breve ensayo, Baudelaire trata de transmitir a sus lectores las impresiones que en su cerebro sentía cuando escuchaba la obra de Wagner. Que además yo acoto algo interesante. En esa época, imagínense cuántas veces uno puede pensar que Baudelaire fue a la Ópera Garnier a escuchar Wagner. Debe haber ido 2 veces. Es decir, ahora tenemos la facilidad de que uno pone un disco y lo vuelve a escuchar. Realmente es interesante ver los ensayos de Baudelaire sobre Wagner con una captación profunda de lo que es la modernidad wagneriana en posiblemente muy poco tiempo. Es decir, en la primera, es decir, capta lo esencial en una vista realmente breve o muy poco frecuente de las presentaciones de Wagner en París en esa época. Cosa que hoy nosotros podemos hacer repetidamente en YouTube o en un disco. Esta analogía recíproca que plantea el poeta y que él mismo vincula con el poema Correspondencias, tiene que ver de alguna manera con el concepto de participación platónico. El mundo sensible, ese bosque de símbolos, necesita ser completado con ese otro mundo inteligible, el mundo de lo eterno, incluso satánico en Baudelaire. No quiero decir que se corresponde perfectamente la teoría platónica de las ideas con el planteo baudeleriano, pero sí que podemos encontrar allí el concepto de participación en el sentido de que este mundo es espejo del otro o se encuentra en una análoga reciprocidad donde el ser humano tiene que ir desentrañando, resolviendo a través de las huellas y los indicios que hay en el mundo. Esta misma complejidad es también una totalidad con sentido. Por eso el recurso formal de Baudelaire es la sinestesia, esa unión de sensaciones procedentes de diferentes sentidos que crea un mundo en sí mismo, pero al mismo tiempo conecta, vincula y transporta. Es decir, corresponde. Corresponde, me refiero al título del poema. La sinestesia del poema Correspondencias es, a mi modo de ver, algo parecido a lo que el poeta quiere expresarnos que acontece en su cerebro cuando escucha el Tannhäuser de Wagner. Ese resultado es de algún modo lo obtenido cuando se corresponden lo finito y lo infinito, la tiniebla y la luz, lo inmanente con lo trascendente. Baudelaire es un poeta religioso, en el más propio sentido de la palabra. Lejos de toda beatería barata e intrascendente, concibe en su obra el gobierno de un inframundo y de un mundo superior. Por eso quisiera volver sobre la cita del pintor de la vida moderna, porque encuentro allí una clave hermenéutica para el poema Correspondencias y en alguna medida, para gran parte, si no toda, la obra del poeta parisino. Si la modernidad es lo más contingente y es la mitad del arte, y la otra mitad es lo eterno y lo indecible, el poeta se encuentra, como dijimos, como una especie de mediador. El poeta, y yo agregaría también el lector del poema. Pero esta mediación no es de carácter exclusivo. Cuando Baudelaire habla sobre el arte en El pintor de la vida moderna, hace referencia a Constantin Guy, un ilustrador y pintor que se negaba a firmar sus obras. Baudelaire rescata de él su capacidad de ver el mundo, su curiosidad, su ser un hombre de la muchedumbre o de la multitud, en contraposición, en gran parte, del artista que está ceñido y esclavizado a un solo campo. Rescata Baudelaire ese estado de infancia, donde la mirada es siempre original, curiosa y asombrada. Es evidente que en este hombre de la multitud existe el telón de fondo del cuento que ustedes recordarán, el cuento de Poe, The Man of the Crowd, el hombre de la multitud, que también se encuentra el telón de fondo en este cuento del flâneur, el paseante, que ya había adelantado, entre otros, Walter Benjamin. El paseante, el que ve el mundo, está en el centro del mundo, pero permanece oculto para el mundo. El flâneur, que como dice Benjamin, es un abandonado en la multitud. En París, esta posibilidad del paseante está ligada estrechamente con la modernidad del nuevo París, abierta en bulevares y pasajes. El París antiguo
no permitía pasear tranquilo por las callejuelas donde los coches tirados por caballos, por supuesto, pasaban demasiado cerca y los escaparates no tenían vidrieras como la de los bulevares. Estos no solamente eran en su ensanchamiento un motivo de higienización. Ustedes saben que cuando el barón Haussmann remodela París, se hablaba del tema de la higienización, de salir de la ciudad medieval. No es solamente un motivo de higienización y belleza arquitectónica, sino también una decisión política del imperio, ya que no permitían el armado, es decir, estos bulevares impedían el armado de las barricadas, que ya habían estado en la Comuna y en la Revolución Francesa, y favorecían obviamente el desplazamiento veloz de las tropas del ejército. Así como Poe encuentra en la multitud el lugar para un crimen o para un detective, Walter Benjamin, encuentra en Baudelaire, entre otros poemas referenciales, aquel que lleva por título A una que pasa, o A un passant, donde un hombre observa desde una ventana de un bar la multitud y de repente pasa una mujer. Pasa y no la vuelve a ver más. Es como un estallido de belleza en el poema que el poeta cincela con ese verso célebre que dice «Un éclair, puis la nuit», un relámpago y luego la noche. Pero volvamos al estado de infancia. Baudelaire dice que el genio no es más que la infancia recobrada a voluntad. Ese estado de infancia, esa mirada infantil en el buen sentido de la palabra, es la que logrará, según Baudelaire, extraer lo eterno de lo transitorio. Si bien no lo dice exactamente con estas palabras, podemos colegir que para Baudelaire la mirada de ese estado de infancia, el asombro, la originalidad en su sentido estricto, es la que permite conectar, corresponder y escuchar el canto, los transportes entre el alma y los sentidos. El poeta se adentra, al igual que nosotros, en un bosque de símbolos que nos es ofrecido, pero al mismo tiempo el poeta, el artista, devuelve, construye sus impresiones y confecciona otro símbolo que nos arroja a nosotros los lectores. Quisiera remitirme, sin querer extenderme demasiado, a la etimología de la palabra símbolo que ofrece el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, o Gadamer, no sé, Gadamer o Gadamer. Dice Gadamer, símbolo es en principio una palabra técnica de la lengua griega y significa tablilla del recuerdo. El anfitrión le regalaba a su huésped la llamada tessera hospitalis, que era una tablilla que se rompía en dos, una especie de sello o tabla, conservando una mitad para sí y regalándole al huésped la otra, para que si al cabo de 30 o 50 años vuelve a la casa un descendiente de ese huésped, puedan reconocerse mutuamente juntando los dos pedazos, una especie de pasaporte en la época antigua. Tal es el sentido técnico originario de símbolo, algo con lo cual se reconoce a un antiguo conocido. De esta manera, el arte es aquella parte de la tablilla que nosotros podemos compartir con los demás y así reconocernos. Una botella arrojada al mar que necesita ser completada, leída, gustada, interpretada por el otro. Allí es el lugar, o ese es el lugar, donde nos reconocemos, donde nos encontramos como parte de una misma vertiente. Cada vez que una obra de arte se encuentra con esa otra parte de la tablilla, podríamos decir el lector, cada vez que coincide una obra de arte con una mirada profunda en la que artista, obra y sujeto contemplante se reconocen, acontece lo bello. El arte, como símbolo, hace presente una ausencia, pero como bien lo explica Gadamer, lo simbólico no solo remite al significado, sino que lo hace estar presente, representa el significado. En este caso, para el filósofo, el arte significa un crecimiento en el orden del ser, hacia allí remite el significado. Y creo personalmente que para Baudelaire este orden del ser, esta, digamos así, ontología que nos ofrece la palabra símbolo, conviene, pero con una salvedad que pienso le agradaría al poeta. Al revés que muchos pensadores de la filosofía, donde el ser es algo impoluto y al mismo tiempo misterioso,
creo que en Baudelaire caos y cosmos se juntan para formar un agua turbia donde brilla la sombra, donde el orden del ser es sucio y limpio al mismo tiempo. Y si hay, cito acá el poema, y si hay perfumes frescos como carnes de niños, los hay también densos y corrompidos, y en ambos casos se expresa y se expande el infinito. La virtud y el pecado, las tinieblas y la luz, lo finito y lo infinito, son categorías inherentes al ser humano. Inconcebible pensar una cara de la moneda sin pensar en la otra. Por eso el poeta es comparado también con el albatros, para Baudelaire, ¿no? El poeta es comparado con el albatros, esas aves marinas, que muestra majestuosidad y grandeza en el vuelo, pero que luego en el suelo de la conciencia, alejado de las nubes y de las alturas, pasa a convertirse en un incomprendido. Burlado por los marineros, este pájaro ridículo en la cubierta de un barco es imagen del poeta incomprendido, donde sus alas le sirven para recorrer las alturas, pero aquí le impiden caminar. Alas de gigante, dice Baudelaire. Si ustedes me lo permiten, vamos a leerlo, el poema Albatros, porque yo creo que está muy conectado con el poema Correspondencias, pero ya no desde el punto de vista de ese bosque de símbolos, sino en cuanto al sujeto poeta, ¿no? El albatros. Muchas veces, para divertirse, los tripulantes cazan albatros, grandes pájaros de los mares, que van indolentes, compañeros de viajes, tras el barco que se desliza en amargos abismos. En cuanto los ponen sobre las planchadas, estos reyes del cielo, torpes y vergonzosos, dejan caer lastimosamente sus grandes alas blancas, como remos que se arrastran por sus costados. Qué torpe, qué débil es este viajero alado, antes tan bello y ahora cómico y feo. Uno lo provoca metiéndole una pipa en el pico, otro, encorvándose, imita al lisiado que volaba. El poeta se parece al príncipe de las nubes, que pasa por la tempestad y se ríe del arquero. Exiliado en el suelo y en medio de los gritos, sus alas de gigante le impiden caminar. Esta traducción no es de Raúl Gustavo Aguirre, es de Américo Cristófalo, que es un traductor de acá de Argentina, igual que Raúl Gustavo Aguirre. Fíjense que acá no está utilizada ni la rima ni la métrica un poco, pero esta es una traducción muy buena. El poeta, que Baudelaire pone en mayúsculas dentro del texto, ahí el poeta se parece al príncipe de las nubes, está puesto en mayúsculas dentro del texto, tiene como pertenencia a las alturas, es ahí donde puede interceder, mediar entre los dos mundos. Ya desterrado en el suelo común, en la situación pedestre de cualquier situación, se encuentra impedido, burlado. Tiene alas de gigante, pero esas alas solo sirven en las alturas, en las nubosidades, tan queridas y relatadas por Baudelaire en gran parte de su obra. Por el contrario, en la tierra sin más, las alas son puro impedimento. Si nos fijamos bien, todavía persiste en estos primeros poemas de Baudelaire algo del sentimiento romántico, me refiero a romántico del romanticismo, ¿no? Del sentimiento romántico que luego se irá corriendo y modificando hacia el concepto de modernidad. Las alturas, el firmamento, el cielo inalcanzable, serán luego las multitudes paseantes por los grandes bulevares de Haussmann. Ahí va a haber como una transformación en Baudelaire hacia una cuestión más urbana. La inmensidad numerosa de la multitud podría ser equiparable a esos cielos inalcanzables, a los bosques de símbolos. Y el poeta romántico, el ave que en la altura se mira como estilizada y grácil y que en la tierra se reconoce torpe y boba, se convierte ahora en el flaneur, en el dandy, en el hombre de la multitud que adquiere relevancia cuando se pierde en ella, cuando se pierde en la masa humana. Ahora bien, si la tarea del poeta es la de mediar, la de iniciar y no explicar o interpretar, el poema Correspondencias nos da otra clave importante, la de ser observados. Fíjense, Baudelaire dice: «L'homme y passe à travers des forêts de symboles
qui l'observe avec des regards familiers. Allí los hombres pasan a través de espesuras, de símbolos, que observan con ojos familiares. Son los símbolos los que nos observan a nosotros. Y creo que es un dato interesante que pasa muy rápido por el poema y casi sin ser visto. El hecho de ser observados, de aprender a darnos cuenta que esa realidad nos mira, es decir, lo que nosotros miramos, a su vez nos mira, nos observa. La realidad se convierte entonces, para Baudelaire, en un tú. Hay un diálogo con esas realidades superiores e inferiores que bien traduce con esa palabra Raúl Gustavo Aguirre en la versión que hemos elegido. Mirar y ser mirados, casi como un estado de enamoramiento con las cosas y el mundo. Estado que nos permite entrar en ese otro mundo sinestésico y etéreo, trascendente y terreno al mismo tiempo. Y cuando digo trascendencia no me refiero a una espiritualidad santurrona vinculada a lo divino o a lo cristiano, sino también relacionado con lo satánico, con lo infernal del ser. De allí el concepto que el mismo Baudelaire expresa en una de las tantas definiciones de belleza. En uno de sus diarios, dice el poeta, encontré la definición de lo bello. Mi definición de lo bello es algo ardiente y triste. El misterio, la nostalgia, son también características de lo bello. Me sería difícil no concluir diciendo que el más perfecto tipo de lo bello es Satán a la manera de Milton. O dice a su vez, en otro poema, soy bella, por la belleza, ¿no? Como un sueño de piedra. Fíjense las imágenes que usa, como un sueño de piedra. Y en el himno a la belleza, el poema 21 de Baudelaire, de Las Flores del Mal, se pregunta de dónde nace la belleza. Creo necesario es un poquito largo, pero lo vamos a leer completo, porque nos pone justamente, el mismo poeta responde con esa acostumbrada dualidad de lo divino y lo humano, de lo divino y lo infernal, lejos de proponer un conflicto moral de orden religioso, que no es el tema, aclara aquello que en correspondencia se presentaba dentro del misterio. Este poema se llama Himno a la Bondad. Aclaro algo que me parece que no lo escribí. Correspondencias pertenece como a una primera serie de poemas dentro de Las Flores del Mal que son como la estética de Baudelaire. Después va a venir los poemas sobre París, los poemas urbanos, los poemas sobre el viaje, es decir, hay como distintas clasificaciones. Pero hay toda una primera serie que va a remitir a lo que sería a la estética baudeleriana, por decirlo así. Himno a la belleza. ¿Vienes del cielo profundo o sales del abismo, oh belleza? Tu mirada infernal y divina derrama confusamente la buena acción y el crimen, y por eso se te puede comparar con el vino. Tus ojos contienen el poniente y la aurora, irradias perfume como una tarde de tormenta. Tus besos son un filtro y tu boca un ánfora que vuelven cobarde al héroe y valiente al niño. ¿Sales de un pozo negro o bajas de los astros? El destino hechizado sigue tu pollera como un perro. Siembras al azar la alegría y los desastres. Gobiernas todo y no respondes por nada. Caminas sobre muertos, belleza, y te burlas de ellos. El horror no es la menos encantadora de tus joyas, y el crimen, entre tus más queridos dijes, baila amorosamente sobre tu vientre orgulloso. Una falena va deslumbrada hacia ti, hacia la lámpara, crepita, arde y dice, bendigamos esta llama. El amante que jadea inclinado sobre su querida parece un moribundo acariciando su tumba. Que vengas del cielo o del infierno, ¿qué importa, oh belleza? Monstruo enorme, espantoso, ingenuo, si tu mirada, tu risa y tu pie me abren la puerta de un infinito que amo y que jamás conocí. De Satán o de Dios, ¿qué importa? Ángel o sirena, ¿qué importa si tú haces, hada de ojos de terciopelo, ritmo, perfume, fulgor, oh mi única reina, menos horrible el universo
y menos pesados los instantes. Fíjense, es el tema del infinito en Baudelaire, es la conjunción de estas dos cosas, no importa de dónde viene, sino que me lleva a ese plano de lo desconocido, de lo infinito, de lo nuevo en sentido moderno, que después lo va a expresar en uno de los últimos poemas de Las Flores del Mal, que se llama El viaje. Semejantes preguntas, ya termina, semejantes preguntas que buscan conjurar el tedio y la modernidad vacía se complementan con el poema final del viaje, donde cierra de alguna manera el libro con aquello de ir al fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo, es decir, para evitar el tedio, porque el tedio era uno de los problemas de la modernidad y de la urbe. El aburrimiento, pero el aburrimiento en un sentido existencial, el tedio metafísico, el aburrimiento del alma. Baudelaire, a lo largo de toda su obra y especialmente a partir de correspondencias, nos propone, sin decirlo de manera directa, ser porosos a la belleza, dejarnos cauterizar por ella y así cerrar la herida del decadentismo fin de siglo, es decir, lo que se hablaba, el mal del siglo, el fin de siècle. De algún modo, esa invitación a viajar del final, el hecho de que el libro se cierre con el viaje, no deja de ser interesante. El lector está invitado a descubrir por sí mismo las correspondencias del mundo sensible con el mundo trascendente. Es decir, es preciso sentir. Y acá quisiera retomar yo, como una relectura, una hermenéutica a partir de una teórica norteamericana que se llama Susan Sontag. Cuando Susan Sontag, aquella notable intelectual norteamericana, dijo en un artículo en 1964, antes que una hermenéutica, es decir, una interpretación, necesitamos una erótica del arte, introdujo un elefante en un bazar y por si fuera poco, ese elefante estaba ebrio y enojado, porque era el momento, digamos, del postestructuralismo y donde la academia marcaba ciertas pautas. Decir entonces que más que una hermenéutica necesitamos una erótica generaba realmente un ruido importante. El postulado era volver a sentir, porque la americana hablaba de la hipertrofia del intelecto. Hoy podríamos decir que al revés de esa época vivimos en esta posmodernidad, extremadamente estamos regidos por lo sensible, pero una sensibilidad muchas veces deficiente, engañosa, casi de espejismo. Es ciertamente necesaria hoy también una erótica del arte. Lejos de las interpretaciones estériles de la academia, donde a veces la pirueta exegética de la semiología ha destruido muchas veces el sentido de la obra, es decir, cuando se agarra y se disecciona al autor como si fuera un cuerpo muerto. Recuerdo yo algún libro de crítica de otros años que se llamaba Anatomía de la crítica, ¿no? Como si la literatura o el poema fuera un cuerpo muerto. Necesitamos acercarnos más sencillamente al lector y lejos también, al mismo tiempo, estar lejos de la emotividad barata de los televisores, de las emociones guionadas de los reality televisivos, por decirlo así. Volver a sentir requiere, en el sentido de Sontag, volver a escuchar. Y la poesía es eso, es volver a escuchar. Y volver a escuchar la poesía en su propia voz, dejar que nos diga, que nos hable. Entonces entramos con Baudelaire, o entrar con Baudelaire en ese bosque de símbolos de correspondencia. En realidad lo hacemos todos los días, entramos en este bosque de símbolos que es nuestra vida cotidiana. Vivimos allí, estamos allí. Y la pregunta que yo dejaría es esta: ¿seremos capaces de escuchar a la belleza con mayúscula que dice Baudelaire? ¿Seremos capaces de escuchar a la belleza que nos habla? Esa sería la pregunta con la que me gustaría cerrar esta conferencia. Muchas gracias.